comenzamos. Repaso para el examen mensual de historia. ¿De acuerdo? El examen que viene a continuación, después del otro curso, va a ser nuestro examen de historia. Entonces vamos a, por favor, a iniciar nuestro repaso. Presten mucha atención. En historia hemos trabajado muchos temas, ¿ya? Que no son difíciles, son sencillos. Solo es cuestión de repasarlo y escuchar. Empezamos. Primer tema trabajado. Hemos hablado sobre la revolución industrial. ¿Dónde se dio la revolución industrial? En Gran Bretaña. ¿A mediados de qué ciclo? A mediados del siglo XVIII. ¿De acuerdo? Gran Bretaña. Ahí en Gran Bretaña se originó la revolución industrial justamente a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué se le llama revolución industrial? Recuerden, porque es una época de grandes transformaciones. ¿En qué ámbito? En el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico. ¿De acuerdo? Llegan los nuevos inventos. En este caso, ¿cuáles van a ser los nuevos inventos? La introducción de las máquinas a las empresas o a las industrias. La creación de las industrias, ¿de acuerdo? Que van a mejorar la producción. En el ámbito social también va a mejorar las relaciones sociales, va a mejorar la economía, claro que no para todos, sino para un sector nada más. Y en el ámbito cultural, los conocimientos van a prosperar porque van a haber nuevos inventos y eso es bueno, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta revolución industrial se divide en dos etapas. La primera etapa que aparece, que se inicia en 1760. La segunda etapa en 1850 hasta el siglo XX y hasta el último día de nuestras vidas. Recordemos, en la primera etapa, la fuente de energía de esta revolución industrial fue el carbón, ¿de acuerdo? Fue el carbón. Esta va a ser la fuente de energía principal. Sin ella no va a poder, ¿de acuerdo? La industria textil no va a poder trabajar, no va a poder producir, las máquinas no van a poder producir nuevas cosas. ¿Qué industrias encontramos dentro de la primera revolución industrial, la primera etapa? Encontramos a la industria textil y la industria minera, ¿de acuerdo? Industria textil e industria minera. Ahora, ¿cuál es el invento clave principal que se originó, que se dio en la primera etapa de la revolución industrial? La máquina a vapor. La máquina a vapor, que va a servir como motor para que las máquinas que van a ir llegando puedan trabajar con ayuda del carbón. ¿Ya? La máquina a vapor es como un motor que se va a colocar a las máquinas para que puedan realizar su función. Y ese es el invento principal, la máquina a vapor, y acá le he puesto doblemente, ¿de acuerdo? La máquina a vapor, no te vayas a olvidar. Esto es lo más importante que debemos recordar de la primera etapa de la revolución industrial. Segunda etapa, las fuentes de energía van a cambiar. Ya el carbón, no. Ahora aparece la electricidad y el petróleo, ¿de acuerdo? Nuevas fuentes de energía. Industrias también va aumentando. La industria química, que va a empezar a producir medicamentos para poder acabar con las enfermedades y las muertes de las personas. Va a llegar también, o va a aparecer la industria de los metales, donde se va a empezar a producir los primeros carros, automóviles. Asimismo, también llegan las nuevas innovaciones en las comunicaciones, el teléfono, la aparición de los automóviles, los aviones, etc. Hasta aquí, para pasar a la siguiente diapositiva, ¿está claro lo que es la revolución industrial? ¿Está claro lo que es la revolución industrial? ¿Sí? Pregunto, ¿se inicia a mediados del siglo XVIII? Ya, en Gran Bretaña. Pregunto, ¿cuál es el invento principal de la primera etapa de la revolución industrial? Máquina a vapor. Máquina a vapor. ¿Y qué es la máquina a vapor? Actúa como un motor, ¿cierto? Para las maquinarias que están llegando. Ahora tengo una pregunta si tú recuerdas.
¿Qué industria fue la primera en hacer ingreso de estas máquinas? ¿A qué industria se le hizo? Fue la industria donde se introdució las primeras máquinas. ¿A la química? La minería. ¿O Sí, textil? La industria textil, recuerda, a la industria textil. En la industria textil fue la primera industria donde se hizo de las primeras máquinas, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Listo, entonces hasta aquí estamos claros. Primer invento principal durante la primera etapa de la revolución industrial, máquina a vapor. La primera industria donde se introdujo por primera vez las maquinarias, industria textil. Segunda etapa de la revolución industrial, cambia la fuente de energía, ya no es el carbón, sino es la electricidad, el petróleo. Gracias a la industria química se va a contrastar con las enfermedades y las muertes de muchas personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Consecuencias de la revolución industrial. Esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Cuántas consecuencias trajo la revolución industrial? 3. Comerciales, económicas y sociales. En las comerciales, alcanzó dimensiones mundiales. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, la venta que se realizó de la creación o de los productos que se elaboraron en las fábricas, se logró vender no solamente en el mercado inglés, sino también se logró vender fuera a otros países europeos. Por eso dice que alcanzó dimensiones mundiales en la parte comercial. Comercial, los países que no eran industrializados aún, ellos eran proveedores de materia prima, y los que ya habían logrado su industrialización, ya tenían fábricas, ellos eran productores de productos manufactureros o manufacturados, ¿ya? O sea, ellos ya creaban productos nuevos para la venta, ¿ya? De esas fábricas ya salían productos listos para ser repartidos y vendidos. Comerciales. Económicas. Se aplica un nuevo sistema, el sistema capitalista, ¿de acuerdo? Aparece un nuevo sistema y este sistema es el sistema capitalista, que va a ser el modelo dominante que se va a imponer durante esa revolución industrial. O sea, inversión de dinero, inversión de capital. Aquí va a manejarse todo en base al dinero, La banca y la bolsa de valores van a obtener gran relevancia. Va a aparecer los bancos, se va a crear la bolsa de valores, los bancos van a prestar dinero, se va a poder guardar el dinero, la bolsa de valores va a poder hacerse la inversión de tu dinero, ¿ya? Económicas. Las empresas se van a constituir en sociedades anónimas, se van a empezar a crear empresas formadas por varios socios, varias personas se van a empezar a asociar para formar una empresa. A eso le llaman sociedades anónimas. En la parte social, ¿qué pasa con el pueblo? Social es el pueblo, la población, ¿qué sucede con ellos? En los países industrializados, ¿qué sucede? Se produce el éxodo rural, o sea, la gente que vive en el campo, en base al trabajo de la agricultura, ahora va a migrar, va a salir del campo para ir a vivir a la ciudad. ¿Y por qué? Porque los campos de cultivo también van a ser utilizados para crear nuevas industrias. Es por ello que el trabajo en la parte del campesino se va a reducir y van a verse la necesidad de migrar, salir del campo para ir a la ciudad a emplearse en cualquier industria para trabajar. A eso se le llama el éxodo rural, cuando el campesino sale del campo para llegar a la ciudad. En lo social, ¿qué surgen? Surgen dos clases sociales. El protagonismo, el proletariado y la burguesía. ¿De acuerdo? El proletariado y la burguesía van a ser las dos clases sociales que van a aparecer producto de la revolución industrial. El proletariado es el sector obrero, la gente que trabaja en las industrias, los famosos obreros. Y la burguesía son los capitalistas, aquellas personas que tienen el dinero necesario para poder invertir en la creación de más empresas, más fábricas. ¿De acuerdo? Recuerda, surgen dos clases sociales, proletariado y burguesía. Esto trae consigo el movimiento obrero.
¿Por qué? ¿Qué es el movimiento obrero? Grupo de trabajadores, proletarios que se van a reunir para luchar, reclamar por sus derechos laborales, ya que cuando se inicia la revolución industrial, ¿quiénes son los que más van a sufrir? Los obreros o proletarios o el sector del proletariado. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a consecuencias de la revolución industrial? Sistema capitalista. ¿Has entendido qué es el sistema capitalista? Sistema dominante, donde se mueve el dinero, el modelo dominante, donde todo se mueve en base al dinero. A ver, sigo. ¿Cómo se llaman las dos clases sociales que se aparecen producto de la revolución industrial o a consecuencia de la revolución industrial? Esas clases sociales que aparecen, las dos, ¿cómo se llaman? Proletariado y burguesía. ¿Con qué otro nombre se le puede conocer al proletariado? ¿Tiene otro nombre? ¿Cómo le puede llamar? ¿Campesino? No. Los obreros. Obreros, ¿de acuerdo? Si en el examen te coloco ahí, ¿no? Aristocracia es a burguesía, como proletariado es a obrero. Se puede decir proletariado o se puede decir obreros, ¿de acuerdo? Es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Entonces, no se olviden de las consecuencias comerciales, económicas y sociales. Tiene que ver con pueblo, población, económicas, dinero, ingreso de dinero, y comerciales, cómo sale el producto, se reparte, no se reparte, se vende, no se vende, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sociedad industrial. La sociedad industrial, la población. Hemos dicho anteriormente que a raíz de la revolución industrial aparecen dos clases sociales. Una es el proletariado, o también llamado obreros, y la otra es la burguesía. Vamos a verlo acá más claro. Sociedad industrial presentaba una estructura dividida en clases clasificadas según su criterio económico. ¿Qué sucede? Al aparecer nuevas clases sociales, entonces ahora la población va a ser dividida. Y se va a dividir o va a clasificar según criterio económico. La gente que tiene más dinero, ¿de acuerdo? Tiene más ingreso económico, ellos van a formar la clase alta, ¿de acuerdo? O también van a estar dentro de la clase media, con el nombre de burguesía alta o burguesía baja. Y la gente que no tiene dinero, los que viven de su trabajo, empleados en las industrias, en las fábricas, ellos van a ser la clase popular, o sea, la clase del proletariado o los obreros. Vamos a ver, sociedad industrial, primera clase, la clase alta. ¿Quiénes la conforma? La aristocracia. ¿Y quién es la aristocracia? La gente rica, la gente millonaria de aquella época, ¿de acuerdo? ¿Quién más lo conforma? La alta burguesía. ¿Y quiénes son la alta burguesía? Los dueños de los bancos, los dueños de las fábricas, los dueños de bancos, de fábricas, ¿de acuerdo? Ellos son los miembros de la alta burguesía. Una persona que tiene muchas fábricas, los dueños de las fábricas. Una persona que es dueño del banco, ¿de acuerdo? Ellos son miembros de la alta burguesía. Y los de la aristocracia, la gente rica que ha tenido dinero gracias a las tierras que haya obtenido, o sea, ha ganado el prestigio por su nombre y su apellido, ¿de acuerdo? Clase alta. Clase media, la pequeña burguesía o mediana burguesía. ¿Quiénes son ellos, profesora? Ellos son los que tienen dinero, pero no como la alta burguesía. En la alta burguesía, él es dueño de una fábrica, una empresa. Aquí la pequeña burguesía, él va a ser dueño de una tienda, de una pequeñita empresa, ¿de acuerdo? Va a ser un profesor, va a ser un abogado, ¿de acuerdo? Va a ser dueño de una carpintería, ¿de acuerdo? Ellos son los de la pequeña burguesía. O sea, alta los que tienen más y pequeña menos de lo ellos, clase media. ¿Van a vivir mal los de la clase media? No van a vivir mal, van a vivir cómodamente. Clase popular, aquí se encuentra el proletariado o también llamado clase obrera. ¿Y quiénes conforman esta clase popular o clase obrera o proletariado? Los campesinos y las personas que trabajan y empleados dentro de las fábricas o industrias, ¿de acuerdo?
Entonces, son tres clases sociales. La clase alta, la clase media y la clase popular. ¿Alguna pregunta con respecto a las clases sociales? ¿Entiendes lo que es alta burguesía y pequeña burguesía? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Pasamos entonces. Si yo te pregunto en el examen, entonces vuelvo a repetir mi pregunta. Te hago una pregunta y te digo, clases sociales surgidas a causa de la revolución industrial, ¿cuáles son? Clases sociales surgidas a causa de la revolución industrial, ¿cuáles son? La clase La media burguesía, Burguesía, una. ¿Qué más? burguesía y proletariado. 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 Si no está proletariado, encuentras obrero y burguesía, lo Obrero. marcas también, ¿cierto? Por eso vas a mirar bien, Sí, ¿de miss. acuerdo? Si está proletariado, burguesía, correcto. Si está obrero y burguesía y no está proletariado, es correcto, ¿de acuerdo? Recuerda que proletariado y obrero es lo mismo, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora seguimos. Seguimos, ¿de acuerdo? Seguimos. Siguiente tema. Movimiento obrero. El movimiento obrero surge a raíz de ¿qué? A raíz de la explotación que vivían ¿quiénes? El sector obrero o sector proletariado, ¿de acuerdo? Recuerda que los obreros eran los más explotados por los dueños de las fábricas, por los de la burguesía. A ellos les pagaban una miseria y encima no vivían en una casa, digamos, con las comodidades, vivían hacinados como si fueran mendigos, no tenían para comer, les pagaban un sueldo miserable, no tenían beneficios sociales, no tenían accesos médicos, no podían recibir un dinero extra, nada. Ellos trabajaban casi las 24 horas del día y su sueldo era una miseria, ¿de acuerdo? Entonces, esos trabajadores, ese sector proletariado, esos obreros que decidieron, vamos a reclamar por nuestros derechos. Entonces se unieron y formaron el movimiento obrero. Este movimiento obrero se va a dividir en tres tipos: ludismo, el sindicalismo y el cartismo. Recuerda, el ludismo, ¿a qué se opone? Se opone a la incorporación de las máquinas en el proceso de producción textil. O sea, ellos no aceptan que las máquinas ingresen a las fábricas textiles. No están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Porque cuando ingresan las máquinas van a haber muchos desempleados. El trabajo que lo hacían las personas ahora lo va a hacer la máquina en menor tiempo y va a producir en más cantidad. O sea, quiere decir que va a haber despido de personal, lo van a despedir a muchas personas. Y asimismo también las pequeñas empresas, como por ejemplo centros artesanales donde hacían tejidos, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora la gente va a preferir ir a la industria textil a comprar la producción porque va a ser más rápida y en mayor cantidad. ¿No ves que la máquina lo hace en un 2x3? En cambio, cuando una persona lo hace a mano, se demora en el tejido. En cambio, las máquinas hacen en menos tiempo. Entonces, el primer movimiento obrero es el ludismo. Se opone a que las máquinas ingresen a las fábricas, pero en este caso, ¿a qué fábricas? A las fábricas textiles. Por eso te decía yo, ¿cuál es la primera industria que hace el ingreso de las máquinas? La industria textil. La industria textil. Ya, recuerda. Entonces, el ludismo, el movimiento por el cual las personas se niegan, rechazan que las máquinas ingresen a las fábricas textiles o a la producción textil. ¿Ya? ¿Qué hace Ned Ludd? Es un trabajador de la industria textil. Él destruye la máquina, el telar mecánico que llega a la fábrica donde él trabaja, la destruye. A partir de ahí nace este movimiento del ludismo. Salen a reclamar. ¿De acuerdo? Bien. El sindicalismo es el grupo de trabajadores que se unen de manera más estable. ¿Para qué? Para salir mediante huelgas, marchas, a luchar y a reclamar por las mejoras laborales, porque les den mejor trato en el trabajo, menos horas de trabajo, le den buen sueldo, beneficios, etcétera. El primer grupo sindicalista se va a formar, va a ser llamado la Trade Unions, ¿de acuerdo? Que va a luchar por las mejores laborales. El cartismo es otro movimiento obrero que mediante cartas
¿Qué cosa pedían? Que por favor querían expresar las demandas políticas que los obreros sentían. El obrero quería participar de la política de su país, quería también ocupar cargos políticos, quería tener un cargo dentro de la política, también quería votar para escoger a sus representantes, pero eso pasaba en el siglo XVIII, no sucedía. Entonces, por ello, el cartismo es un grupo de obreros que se unen y elaboran cartas, las famosas carta al pueblo. En esa carta expresaban, ¿no?, sus pedidos. Queremos votar, acceder al voto, queremos participar como miembros de la política de nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, fueron 3 movimientos: ludismo, sindicalismo y cartismo. Cada uno se diferencia. El ludismo se opone ¿a qué? Al ingreso de las máquinas en las empresas, especialmente en la producción textil. El cartismo expresa las demandas políticas que tienen los obreros, el deseo de querer ingresar a la política. ¿Y cómo lo hacen? A través de carta al pueblo. Y el sindicalismo, grupo formal de trabajadores que van a luchar por las mejoras laborales. ¿Hasta aquí está comprendido? Sí, Miss. ¿Sí? Ludismo, cartismo. Listo, muy bien, pasamos. Vimos también nuevas corrientes, en la corriente del liberalismo, la corriente del nacionalismo y la corriente del imperialismo, ¿de acuerdo? La corriente del liberalismo, ¿qué es lo que nos dice? Es una corriente de pensamiento que va a colocar, ¿qué cosa? Como primera base primordial, la libertad del individuo, que el individuo debe ser libre. ¿Y libre para qué? Libre para ejercer sus derechos, libre para expresarse, libre para poder opinar, libre para poder participar del voto, como todos lo deben hacer. ¿Ah? Reclama la libertad del ser humano, reconoce al ser humano como un ciudadano, como un ser individual que tiene derechos y que tiene valor. ¿Cuáles son los tipos de liberalismo? El político. El liberalismo político busca que se luche por los derechos individuales de cada ser humano. Busca la igualdad ante las leyes. Todas las personas debemos ser iguales. Para las leyes no debe haber diferencias. Libertad de expresión, libertad económica. Asimismo, también debería de haber soberanía nacional. El Estado, el país, debería ser libre e independiente, ¿de acuerdo? Tener un gobernante. Entonces, tipos de liberalismo, liberalismo político. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son sus principios? Derechos individuales, igualdad para todos, libertad de expresión, ¿de acuerdo? Y soberanía nacional. El liberalismo económico, ¿qué es lo que defiende? Defiende que el Estado no intervenga tanto en la economía, que tenga menos intervención, una intervención mínima en la economía, que deje que las empresas privadas también puedan desarrollarse y plantear una economía distinta. Entonces, son 2 tipos de liberalismo, político y económico. ¿Cuáles son las corrientes de liberalismo? Son 2, el doctrinario y el liberalismo democrático. El liberalismo doctrinario, ¿qué es lo que busca? Busca y defiende el sufragio censitario. ¿Qué es esto? El liberalismo democrático tiene ideas conservadoras, ideas antiguas. Por lo tanto, ¿él qué es lo que va a buscar? Va a decir que solamente tienen derecho al voto las personas que tengan o que ostenten alto poder económico. Por lo tanto, las demás no pueden tener derecho a votar o a participar del país. Por eso dice sufragio censitario, solamente el voto es restringido para un grupo, para aquella persona que tiene alto poder económico. Liberalismo democrático, su nombre lo dice, democracia, libertad, igualdad. Ellos sí luchan por el sufragio universal, que todos tienen derecho a votar y que debe respetarse los derechos del trabajador. Nacionalismo busca la particularidad de los pueblos, busca la independencia de los pueblos, que no estén dominados por otros. Recuerda que hay 2 tipos de nacionalismo, el centrífuga, aquel nacionalismo que desintegra, centrífuga desintegra. Muchos pueblos han sido dominados por uno.
Por este nacionalismo centrífuga, esos pueblos van a salir de la dominación y van a formar su propio Estado, independiente del pueblo que los dominó. Liberalismo, nacionalismo centrípeta. Ellos integran. Un Estado ha sido partido en varias partes, en varios pueblos. Ahora, por este tipo de nacionalismo, esos pueblos partidos divididos se van a volver a unificar formando un solo Estado. ¿Ya? Hasta aquí, ¿me has entendido lo que es liberalismo y nacionalismo? ¿Sí? ¿Me puede explicar Nacionalismo, seguramente. Sí, Ya. Nacionalismo busca que cada pueblo sea independiente. Hasta ahí estamos claros, que no esté dominado por ningún otro pueblo o otro imperio. ¿Está bien? Listo. sí, ¿Cuántos tipos de nacionalismos hay? 2. El centrífuga, o también llamada desintegradora. Aquel nacionalismo que hace que los pueblos dominados se separen, se salgan de la dominación y formen su propio Estado independiente. ¿Está claro? En cambio, el centrípeta integra. Un país ha sido dominado por otro, pero este país, al ser dominado, ha sido dividido en partes, en varios pueblos, lo ha dividido en varios pueblos. Ahora, ¿qué hace? Por el nacionalismo centrípeta, esos pueblos se van a volver a unificar, formando nuevamente un solo Estado. ¿Está bien? ¿Sí? sí, Miss. Ya, pasamos entonces. Características del imperialismo, ¿no? Vimos también lo que era el imperialismo. Imperialismo, recuerda, cuando un país se quiere extender, quiere tener más territorios. ¿Ah? ¿Y cuáles son las causas del imperialismo? Económicas, porque quiere tener nuevos mercados, quiere tener la materia prima de ese territorio y quiere tener mano de obra baratita. Causas políticas, cuando un país tiene más, es dueño de más o domina más pueblos, tiene prestigio ante todos. Causas demográficas, ese país, ese imperio, tiene ya mucha población, no sabe dónde colocarla. Entonces, en los pueblos que ha dominado, va a colocar esa población que está en abundancia en su territorio. Ideológicas, piensan que la raza blanca es superior a todas las razas y por eso creen que deben ir a civilizarlas y por eso invaden otros pueblos u otros territorios. ¿Entendido las características? ¿Sí? Económicas, Sí. políticas, demográficas e ideológicas. Muy bien, pasamos a la siguiente. El último tema que hemos trabajado. La Primera Guerra Mundial, ¿cuándo se inicia? 1914 y termina en 1918. ¿Cuáles son los antecedentes o podríamos llamar también causas? Disputas territoriales en Europa. Había enfrentamientos entre los países, especialmente entre Alemania con Francia, Alemania con Francia con Alemania, Inglaterra con Alemania, etcétera. Y aquí también entraba el Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué pasaba? Disputas territoriales. Francia se había enfrentado a Alemania en la guerra franco-prusiana y al perder Francia, Alemania le quitó Alsacia y Lorena. Entonces Francia quería recuperar estos dos territorios. Por eso estaban enojados o enemistados con Alemania, Francia. Italia, que aspiraba recuperar sus territorios que habían quedado bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro había tomado parte de los territorios de Italia. Italia quería recuperarlos. Y por eso Italia estaba enemistada con el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro y Rusia, las dos, inicialmente eran amigas y aspiraban, ¿qué cosa? Conseguir los países que se encontraban en la parte de los Balcanes. Otro antecedente, desigual reparto en la colonial. Los países europeos se repartieron África y Alemania llegó tarde a la repartición, por lo tanto le tocó una parte pequeña. Eso no le gustó a Alemania y por eso entró en conflicto con los otros países, porque no le habían dado la parte que le correspondía y los demás se habían agarrado más grande. Exaltación nacionalista, el deseo de los pueblos dominados por querer ser libres e independientes. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí?
Sí, Miss. Ya, pasamos. Formación de los bloques. A raíz de los antecedentes anteriores, de las disputas territoriales, el mal reparto de los territorios y el deseo de querer ser países independientes, esto trajo consigo la formación de dos bloques. No hay solución. Vamos a enfrentarnos entonces. Se forman dos bloques. La famosa Triple Alianza, formada por ¿quién? Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Alemania y el Imperio Austrohúngaro se unen para defenderse ¿de quién? De la Triple Entente, el otro bloque, para defenderse de Francia, para defenderse de Rusia y de Reino Unido, o también llamado Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, ya están los dos bloques enfrentados. Ahora se van a enfrentar en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que vamos a trabajar ya para la siguiente unidad, ¿de acuerdo? Entonces, formación de dos bloques se da a raíz de los antecedentes ya vistos. No hay solución entre ellos, siguen enfrentados, vamos a la lucha. Triple Alianza, Alemania y el Imperio Austrohúngaro se unen para defenderse. Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido se unen y se enfrentan. En 1914 estalla la guerra en Europa. ¿Hasta aquí está claro? ¿Entendiste? Sí, Miss. Ya. Si yo te pregunto en el examen, te hago la pregunta y te digo, ¿no? A ver, voy a ver, acá tengo una preguntita, creo. Ah, ya. Si yo te pregunto y te digo, ¿puedes mencionarme una de las causas que origina o que va a dar pie a la Primera Guerra Mundial? Solamente una nada más. ¿Cuál me dirías? La que te acuerdes. La mala repartición de terrenos de África. Muy bien, el mal reparto, ¿no? La mala repartición, el mal reparto del territorio de África, ¿ya? Muy bien. Ahora, si te pregunto, Alemania y el Imperio Austrohúngaro pertenecen a la Triple Alianza, entonces Francia, Rusia y Reino Unido, ¿a qué bloque o bando pertenecen? Al Triple Entente. Triple Entente, ¿ya? ¿Por qué se dice Triple Entente, profesora? Porque Entente significa cordial, cordialidad, amistad, ¿de acuerdo? Por eso le pusieron Triple Entente, ¿ya? Y alianza, unidad entre ellos, ¿ya? Ya en la próxima clase, en la segunda unidad, vamos a explicar el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial y vas a entender todo esto, ¿ya? Entonces, hasta aquí viene el examen de hoy por la tarde. También es para marcar. Por favor, trata de ingresar a la hora indicada porque el examen de historia son 10 preguntas, pero todo es para marcar. ¿De acuerdo? Todo es para marcar. Te voy a mandar estas diapositivas, te las voy a enviar al WhatsApp, ya por esta vez al WhatsApp y la próxima vez ya te las voy a enviar del modo para que las vayas repasando, porque todo lo de la diapositiva nada más va a venir, ¿de acuerdo? Todo lo de esta diapositiva, tanto de FCC como de historia, viene en el examen, ¿ya? Entonces, chicos, en la tarde, 4 en punto para DFCC y 5 en punto para historia.